maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Y pues realmente es una epístola, decimos, muy alta, muy profunda. Básicamente, Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2 me explicó, es la salutación para la iglesia en Roma. Para la iglesia en Éfeso. Perdón, hermanos. Pero a partir del versículo 3 hasta el 14, entonces tenemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y empieza a enumerar todas las cosas, ¿ve? Claro que si nosotros decimos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, eso es toda bendición espiritual. O sea, eso implica muchas cosas. Digo, versículo 3, ¿verdad? Y si usted dice versículo 4, versículo 5, ¿me explicó? O sea, no alcanzan a enumerar todas las bendiciones, o sea, que el Padre nos ha dado en los celestiales. Entonces, estamos aquí y estamos tocando un punto importantísimo. Este punto importantísimo, ¿verdad? Pues es realmente, por un lado, estamos hablando de la justificación, estamos hablando de la redención, estamos hablando de la propiciación y finalmente también estamos hablando de la reconciliación. Si lo decimos pues de una manera más sencilla, ser justificados implica que somos aprobados de acuerdo al nivel de justicia de Dios. Fíjense nomás, qué tremendo, ¿eh? Número 2, ser redimidos implica que hemos sido comprados de nuevo para Dios. De nuevo o de nueva cuenta para Dios. ¿Por qué? Porque originalmente pertenecíamos a Dios. Pero cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces vino la caída del hombre y pasamos a ser propiedad de otro, es decir, de Satanás. ¿Sí? Ahora el Señor ha descendido hasta las partes más bajas de la tierra y ha derrotado a su enemigo, el diablo, y nos ha comprado a nosotros para Dios. ¡Wow! Eso es maravilloso, hermanos. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Quiere decir que ser redimidos es que Dios nos ha comprado. Es que el Señor Jesucristo nos ha comprado de nueva cuenta para Dios. Y decimos, punto número 3, o sea, la redención está basada en la propiciación. La propiciación en este caso, ¿verdad?, se revela en 3 aspectos principales. Número 1, el sacrificio que propicia. Es decir, Jesús es el sacrificio que propicia. Cuando Él estaba
muriendo en la cruz, Él se estaba ofreciendo a sí mismo como el sacrificio que propicia. Número 2. Bueno, ahí tenemos, principalmente usamos dos versículos, ¿verdad? Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. O sea, esa es la palabra hilasmos, ¿sí? O sea, número 2 usa la palabra propiciación, que en realidad es la palabra hilaskomai. Y esto se refiere al perdón de pecados. Entonces, básicamente, Hebreos 2:17, me explico, está mostrando este versículo como cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al año hasta el lugar santísimo y asperjaba todo el mobiliario con la sangre de la ofrenda, ¿sí? Y luego después, entonces asperjaba a todo el pueblo con esa sangre. Y eso quería decir que nuestros pecados eran cubiertos pero no quitados, ¿ve? O sea, ya el asunto en Cristo, no solamente Él es la ofrenda que propicia, sino que también Él es el resultado de tal ofrenda que propicia, que es el perdón de pecados. Es decir, que es hilaskomai. Hebreos 2:17. Ok, número 3. Jesús, o sea, no solamente es la ofrenda que propicia, y no solamente es el resultado de tal ofrenda, sino que también es la tapa propiciatoria del arca del testimonio. Eso está en Romanos 3:25. Entonces, en Romanos 3:25 está hablando del arca del testimonio. El arca del testimonio básicamente tenía 3 cosas dentro de ella. Es decir, las tablas de la ley. 2 tablas de la ley. ¿Ve? Número 2, tenía la vara de Aarón que reverdeció. Y número 3, o sea, tenía una urna de oro que contenía el maná escondido. Entonces, esas 3 cosas estaban dentro del arca del testimonio, pero esa arca del testimonio estaba tapada con una cubierta de madera de acacia, o sea, cubierta de oro puro. Entonces, esa tapa era llamada la tapa propiciatoria, ¿sí? En esa tapa estaban 2 querubines que se tocaban con sus alas, o sea, el uno al otro. Uno de un lado de la tapa y el otro del otro lado de la tapa, de tal manera que al extender sus alas se tocaban con sus alas, ¿ve? Y los querubines tipifican la gloria de Dios. Ya mencionamos también, o sea, en en Génesis 3:24 mencionamos este asunto. Entonces, ok, ¿qué queremos decir, hermanos? Queremos decir que en realidad, o sea, tenemos la justificación, tenemos la redención y luego después de la redención tenemos la propiciación con 3 aspectos principales. O sea, el sacrificio que propicia, número 1. Número 2, el resultado de tal sacrificio que es el perdón de pecados. Y número 3, la tapa propiciatoria. Es decir, ya no hay nada que nos impida ir hasta el lugar santísimo. El camino nuevo y vivo ha sido inaugurado para nosotros, ¿sí? Por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos libre acceso al Padre, libre acceso al trono de la gracia, libre acceso al lugar santísimo, que si lo decimos de otra manera, me explico, se refiere a nuestro espíritu humano mezclado con el Espíritu de Dios. Entonces, estamos hablando de todos estos aspectos, hermanos. Y ahora, bueno, el último aspecto, es la reconciliación. Es decir, la redención, con sus 3 aspectos de la propiciación, más la justificación,
da por resultado la reconciliación. Y mire, déjenme le muestro este versículo en Romanos 5:10. Está este versículo y me parece interesantísimo y un versículo muy clave. Y por eso ponemos estos 4 términos, y queremos que los relacione de esta manera, ¿verdad? Entonces, dice Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos, escuche, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Fíjense nomás qué tremendo está este versículo. Fíjense, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, la muerte de su Hijo, con todos esos aspectos, ¿ve? La justificación, la redención y la propiciación con esos 3 aspectos, en realidad, hermanos, son para reconciliarnos con Dios por la muerte de su Hijo. Esa palabra reconciliarnos con Dios implica que éramos enemigos de Dios. Escuche, hermano. Entonces, hoy hemos sido reconciliados con Dios. Su sacrificio ha sido suficiente para Dios. O sea, ha cumplido con todas las demandas que el Padre tenía sobre nosotros. Y las ha suplido totalmente para el Padre. De manera que el Padre está contento y no tiene de otra más que reconciliarnos consigo mismo por causa del sacrificio de su Hijo. ¿Qué podemos decir ahora, hermanos? Lo que podemos decir es que ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos amigos de Dios. O sea, éramos enemigos de Dios, pero ahora ya hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, antes, mientras no habíamos sido reconciliados con Dios, fíjese, o sea, no había habido reconciliación. Es decir, todavía seguíamos siendo enemigos de Dios. Pero ahora que ya hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, entonces, hoy, o sea, el segundo paso es que podemos ser salvos en su vida. Fíjese, este verso realmente es un parteaguas. O podríamos decir, es una marca en la tierra, ¿sí? Es una frontera que realmente nos marca un antes y un después. Primeramente, éramos enemigos de Dios, y eso es nuestro antes, ¿sí? Entonces, cuando éramos enemigos de Dios, pues no teníamos acceso a muchas cosas, ¿ve? No podíamos obtener el perdón de pecados, no podíamos ser redimidos, no podíamos ser justificados, mucho menos podíamos ser reconciliados con Dios. Entonces quiero decir eso. Y mire, el libro de Romanos, haga de cuenta, Pablo es muy cuidadoso, ¿me entiende? Y luego, fíjese, en el primer capítulo, yo diría que desde el versículo, bueno, vamos a decir, después de la salutación a los santos en Roma, ¿me explico? O sea, Pablo empieza a mostrar, como quien dice, haga de cuenta que nos saca luego, vamos a decirlo así, la pepita de oro, ¿ve? Y nos dice, yo les quiero hablar de esto, hermanos. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Soy apóstol, he sido llamado por el Señor, ¿verdad? Y he sido llamado para ser un esclavo de Él, ¿ve? O sea, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Y cuál es el punto de este Evangelio de Dios? Dice Pablo que
Dios le dijo a su Hijo Jesús en el versículo 4, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Wow, considere, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Si usted quiere comparar ese versículo, ¿sí me explico? O sea, con una vez que hemos sido, vamos a decirlo así, justificados, una vez que hemos sido santificados y una vez cuando somos glorificados, hermanos, ahí está realmente la realidad. Entonces, vamos a parar aquí y seguimos en esto. Amén.